Buenas tardes para todos, para todas. Tardes. Tardes, licenciada. Qué bueno que ya estén ahí presentes y dispuestos para nuestra clase del día de hoy. Estamos en el tema relacionado con los sujetos del derecho internacional público, del cual ya dijimos, uno de los sujetos importantes y principales del derecho internacional público es el Estado. Y de acuerdo a las diversas corrientes de pensamiento que se han aglutinado en escuelas para proponer la idea con relación al derecho internacional público, tenemos la escuela que nos indica que en el derecho internacional público también prevalecen en su existencia los organismos internacionales que juegan un rol bastante decisivo, importante en el desarrollo del derecho internacional, toda vez que ellos también van creando a través de sus diversas reuniones, de sus distintas conferencias, van creando determinados instrumentos jurídicos que sirven para vincular a los diversos estados que los van ratificando y que los van aprobando sucesivamente. Entonces, de acuerdo a eso, dijimos también que las organizaciones internacionales que gozaban de legitimidad, que gozaban de reconocimiento de su personalidad jurídica, básicamente también eran sujetos del derecho internacional público. Dijimos que sus personeros eran los que gozaban de inmunidad, al igual que los otros órganos de los estados que participan de los organismos internacionales. Tenían privilegios muy especiales relacionados con su quehacer en el ámbito del derecho internacional público, o en el ámbito de las diferentes también organizaciones en donde representan distintos estados. Y por último, como un sujeto también parte y reconocido por el derecho internacional, pero que no genera dentro de ese ámbito jurídico, no genera o no crea normas jurídicas internacionales, tenemos al individuo como persona. Y de acuerdo a eso, dejamos también dicho que con relación a algunos autores, que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata o bien solo excepcionalmente. Es decir, el individuo ingresa en el marco del derecho internacional público en la medida en que se ven sus derechos afectados por los órganos importantes y principales del derecho internacional público, llámese estados, que de alguna u otra manera violentan y afectan los derechos de los individuos,
y estos derechos de estos individuos, de estos seres humanos, de estas personas en particular, se ven recogidos y expresados en las en los diversos instrumentos de orden internacional, de derecho internacional público que protegen a la persona, que protegen al ser humano en particular. Y en esa medida es en que el individuo entra dentro de esa esfera cuando los derechos humanos también ya pasan a formar parte de este derecho internacional público y que de cierta forma, decían algunos autores por allá, que los derechos humanos son utilizados de manera de que estos asumen o son utilizados como medios de carácter geopolítico, geoestratégico, para intervenir, para someter a aquellos básicamente gobiernos que no están alineados dentro de una esfera determinada o dentro de una línea que se ha trazado como una línea de manejo del derecho a nivel mundial. Entonces, también la violación de los derechos humanos se utiliza como un arma de carácter político. Otros admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional y que tal condición no es posible sin intervención del Estado al cual pertenece el individuo. Dice el doctor que algunos se refieren a los individuos como a sujetos secundarios del derecho internacional. Sin embargo, ahí están dentro de la esfera misma del derecho internacional y en la medida en que son violentados sus derechos en esa medida también y se mantienen activos denunciando la violación de estos derechos humanos, pues básicamente estarán dentro de la esfera internacional recibiendo los apoyos necesarios para que cesen las vulneraciones a los derechos humanos. Max Sorensen, es un internacionalista también, es un estudioso del derecho internacional. Establece que hoy en día los individuos tienen derechos en el ámbito internacional y a dicho efecto entendemos los contenidos. ¿Cuáles son esos derechos? Y él establece, bueno, son los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Declaración de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales sobre derechos civiles, sobre derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Eso es un instrumento de carácter internacional que recoge todos esos derechos, toda esa valoración que se subsume en estas normas internacionales y que sirven para dar apoyo y defender lo que son los derechos de las personas. En algunos casos dice que pueden acudir para la defensa de sus derechos
económicos, sociales, políticos, culturales, puede acudir a los foros, a las instancias de carácter internacional, como lo son el Consejo de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. Ese Consejo Europeo de Derechos Humanos es una instancia ante la cual se puede acudir para la defensa de los derechos. En otros casos, se ha pedido a los individuos cuentas sobre su conducta, es decir, en unos le está otorgando los derechos y todas aquellas valoraciones para que puedan vivir dentro de un marco de dignidad al respeto de esos derechos, pero frente a eso también le dice usted es un personaje que tiene obligaciones y si usted no cumple con esas obligaciones y su accionar afecta derechos de otros grupos, entonces, amigo, lo vamos a sancionar y lo vamos a llevar a tribunal, las instancias internacionales en las cuales se le juzgue por de los delitos en los que usted ha incurrido y con acciones mediante las cuales afectó los derechos de grupo, de etnia, de diferentes formas de agrupaciones existentes en materia de derechos humanos. Y de acuerdo a ello, entonces crea una serie de tribunales, ya hablamos de eso, hablamos del Tribunal Penal Internacional, que lo encontramos en la Convención de Roma, que se refiere básicamente al tribunal, que es la que constituye el Tribunal Penal Internacional, que se encarga de velar por investigar aquellos casos que le son denunciados y que él estime a través de la investigación que efectivamente se han violado derechos humanos. Han existido o existieron al final de la Segunda Guerra Mundial tribunales como los tribunales de Nuremberg, mediante los cuales fueron juzgados diversos líderes pertenecientes al partido nazi que afectaron los derechos, cegaron vidas humanas en millones, en cantidades millonarias, y entonces como resultado de eso fueron sometidos a la horca como parte de una sentencia que derivó de esos mismos tribunales. El Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente en Japón. También vimos por ahí la existencia de un tribunales en Israel que juzgaron a personajes del antiguo partido nazi. Entonces, es un sujeto de derecho internacional al cual se le otorgan derechos, pero también obligaciones, responsabilidades del respeto a los derechos humanos. Y en ese marco, tratando de explicar la participación del individuo en el ámbito del derecho internacional, es que
resulta necesario analizar dentro de esa lógica lo que son los derechos humanos a lo largo de la historia de la misma humanidad y del mismo aparecimiento del derecho o surgimiento del derecho internacional público. El doctor establece en la página 58, en el párrafo segundo que titula Derechos Humanos, indica que, o él da una descripción, dice: las descripciones aportadas por los diferentes autores son abundantes con relación a los derechos humanos y las facultades propias que todo ente humano tiene por el hecho de serlo, por el hecho de ser humano, están descritas en las diferentes denominaciones o en las diferentes definiciones que otorgan los tratadistas, los estudiosos, los especializados en derecho internacional público. Y de manera muy particular, y valga el término, especializada en derechos humanos, que es una disciplina también que está dentro del ámbito del derecho internacional y que protege los derechos de los individuos, los derechos del hombre, los derechos de las personas. Dice que los derechos subjetivos, es decir, los derechos de las personas, los derechos, dice, subjetivos que están dentro de la persona, son inherentes a la persona, en el entendido que ella posee personalidad, nace junto con la persona de la existencia del hombre. Estos derechos congénitos, los derechos humanos son congénitos, nacen con la persona humana a la cual se le personalidad para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones, es decir, para ser sujeto de derecho y de obligaciones. Entonces dice, para ello, por eso son llamados derechos del hombre en género singular y no derechos de los hombres o derechos de ciertos grupos humanos. Como hemos visto también dentro del ámbito internacional, existen una serie de instrumentos de normativa que se refiere o que va encaminada a proteger, a velar y a desarrollar todo un conjunto de instituciones encaminadas a proteger derechos de determinados grupos. De allí que tengamos la Declaración de los Derechos del Niño, que protege los derechos del niño y que como parte también del derecho internacional es reconocido por los estados y se desarrolla una ley ordinaria que se refiere a los derechos de lo que es la ley Pina para proteger los derechos de los niños y de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Por ahí también ya va más especializado el tema relacionado con los derechos del niño como un grupo etario al cual es necesario proteger y al cual le da un interés propio, como es el interés superior de los niños frente a otro tipo de intereses. En general, dice, podemos decir que el meollo de todas las definiciones
tiende a presentar los derechos humanos como algo que ha sido gratuitamente al hombre por el solo hecho de ser humano. Es decir, desde el momento mismo en que el hombre nace o la persona ya es persona, se le reconoce la personalidad, se le reconocen los derechos y en ese sentido pasa a ser ya parte de los grupos a proteger como parte de los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de estos derechos humanos que hace referencia a la mayoría de autores y que el doctor Larios recogió en su libro, en su página 59, determina que de conformidad con lo resuelto en la conferencia de Viena, una conferencia mundial de Viena que se llevó a cabo entre los meses, en el mes de junio, entre el 14 al 23 de junio del año 1993, los derechos humanos se les otorgó determinadas características. Estas características son las siguientes. Son universales, conllevan una interdependencia, son indivisibles y gozan de cierta interrelación. Es decir, por consiguiente, determina el doctor, no lo digo yo. Cito al doctor que dice, por consiguiente, todos los estados deben tratar los derechos humanos de manera global, justa y equitativa, en pie de igualdad y con la misma urgencia. Impone la obligatoriedad ya de observar las normas las normas existentes con relación a los derechos humanos y establece que se les debe de tratar con el respeto por la justicia y equidad que los mismos contienen. Todos los estados, dice, todos los estados, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber, todos los derechos, de promover todos los derechos y todas las libertades fundamentales. Independientemente de la ideología, de la religiosidad que se profese, tienen y eso a derechos. Establece ahí cuáles son las características de universalidad, las características de interdependencia e indivisibilidad de este tipo de derechos. Y algunos autores hacían la observación de que esta convención de los derechos humanos de 1993, que se llevó a cabo en Viena, no fue adoptada, no fue ratificada por Somalia en el África y por los Estados Unidos de la América. Entonces, todos los otros o los demás países ratificaron, adoptaron y aprobaron esta Convención de Viena sobre los derechos humanos. A lo largo de su desenvolvimiento,
los derechos humanos ha tenido diversas denominaciones. En un momento dado se le denominó derechos naturales porque son propios, son inherentes a el ser humano de manera particular. Son innatos porque están o nacen o son congénitos con el hombre mismo. Dice, el hombre nace con dichos derechos y no le pueden ser sustraídos por el Estado sin incurrir en violación de dicho orden natural. Por ejemplo, como valores o como de esos derechos de carácter, derechos humanos de carácter principal, tenemos el derecho a la vida, que le pertenece al ser humano y que es protegida en todas las legislaciones a nivel mundial y que inclusive está protegida por todos los códigos penales al indicar que está prohibida y se penaliza con penas altas la afección al derecho de la vida, el homicidio, el asesinato, dependiendo las formas en las cuales se haya perpetrado el hecho de la vulneración al derecho a la vida. El derecho a la integridad física de la persona. Nadie puede ser sometido a torturas, a vejámenes y que afecten su propia integridad física. Y también las legislaciones a nivel mundial recogen este tipo de derechos que protegen con las distintas normativas que van creando para proteger ese tipo de derechos, el derecho inclusive los elevan en la categoría de derechos constitucionales o están inmersos dentro de las cartas magnas de los diferentes estados, como es también otro derecho fundamental es, además del derecho a la vida, además de la integridad física, es el derecho que tienen las personas a la libre locomoción, a no ser vejados ni afectados en ese tipo de derechos y están reconocidos también por las diferentes constituciones políticas de los estados. Otra denominación es derechos fundamentales, para indicar que no son secundarios ni derivados y por consiguiente forman parte necesaria de un orden jurídico positivo, es decir, están dentro de la estructura máxima del Estado, dentro de su carta magna y están como contenidos como derechos fundamentales de las personas, de los derechos individuales, que es otra denominación, derechos individuales, que es una reminiscencia, un recuerdo de la postura que asumió la Revolución Francesa en relación con el respeto a las libertades individuales, y esta posición hoy en día, dice el doctor, que ya fue superada. Derechos públicos subjetivos es otra situación muy especial, toda vez que acá supuestamente es el Estado el que está otorgando los derechos a las personas y determina que para indicar la vinculación de derechos, de dichos derechos con el Estado, descarta por sí misma que los derechos del hombre sean anteriores al Estado. Es decir, que para que
estos derechos puedan ser creados y protegidos, necesariamente debe existir un ente mayor, superior, al cual se le otorgan todos esos o se le delegan esos derechos para la custodia misma de los derechos humanos. Derechos subjetivos, como una facultad que nace de la norma jurídica y en ese sentido vendrían a ser derivaciones de la voluntad del Estado. Libertades públicas o libertades fundamentales, términos que han sido empleados en algunas constituciones de los estados y en las declaraciones y documentos de las Naciones Unidas. Dice el autor citado, nos dice que todas estas denominaciones tienen algo de cierto, puesto que todas ellas recogen lo que estos derechos han significado en cierto lugar y épocas determinadas, y ha sido una exigencia del momento histórico en que se vivió. Básicamente lo que encontramos acá es que con tal de especificar, de individualizar el concepto de los derechos humanos, pues básicamente pues se le han otorgado o se les han dado diferentes denominaciones con las cuales se ha pretendido significar la existencia de los derechos humanos, cuya idea fundamental estriba en los derechos subjetivos, en los derechos inherentes a la persona humana. Es decir, los derechos son de la persona humana, son derechos del hombre que les pertenecen por naturaleza. Hacíamos referencia a Hugo Grocio, que nos indicaba que eran parte de la recta razón, de la razón universal, que era la que declaraba esa existencia de los derechos y libertades de los individuos que nacían con esos derechos. Dice que dentro de la clasificación de estos derechos humanos encontramos los derechos indivisibles, dice, y académicamente tratan de hacer una significación, una división de los mismos para poder entenderlos. Y en ese sentido determina derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Dentro de los derechos humanos establece de primera generación, se les conoce como derechos humanos individuales, que tienen 3 características, dice el doctor, porque imponen al Estado la obligación de respetarlos. B, los titulares, o sea, todos los seres humanos, en el caso de los derechos civiles, los ciudadanos en general, y en el caso de los derechos políticos, el ciudadano en ejercicio, y C, son reclamables en todo momento y lugar y no están sujetos a variación de factores sociales o políticos. Esos derechos humanos, derechos individuales, estos derechos civiles, estos derechos políticos, son en esencia la vida, la libertad, la propiedad privada,
nosotros vemos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República, siendo esta una constitución de corte liberal, pues recoge por ahí ese derecho fundamental que es el derecho a la propiedad privada. El derecho a la seguridad en todo sentido, en el ámbito general o en el ámbito del concepto, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad social, que podemos observarla ahí desarrollada también en la Constitución de Guatemala dentro de los derechos de segunda generación o de los derechos sociales. La igualdad ante la ley, sí, efectivamente, todos los seres humanos somos iguales frente a la ley, nadie es superior a la ley y en esa misma dirección se le debe de respetar y debemos de someternos a el imperio de la misma. Es un derecho, el derecho a la integridad física, les decía, con la prohibición de la tortura y los tratos crueles o degradantes que con los cuales se pretenda menoscabar los derechos de la persona a su misma dignidad, al someterlo a tortura, a tratos crueles, a servidumbre, a mansedumbre, etcétera, etcétera. También el derecho a la personalidad, porque a través de la personalidad, bueno, la persona es la investidura jurídica a través de la cual la persona va a ejercer derechos y también a asumir obligaciones. Derecho a no ser detenido arbitrariamente. Esto es un derecho de la persona humana. Toda persona que sea detenida debe de ser debe de indicarle cuál es la razón por la cual se le es detenido y deben de existir los elementos necesarios que justifiquen esa detención. Las garantías procesales, ya hacíamos referencia la vez pasada a la existencia de un debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a la impugnación o el derecho de poder plantear todos aquellos recursos que quepan para provocar el examen de una resolución que nos está afectando o que nos es adversa y que estimamos que debe de ser reexaminada por un tribunal superior que atienda las razones por las cuales nosotros estimamos que esa es una resolución que nos está afectando y que por ello estamos impugnando. Derecho a su imagen, intimidad y honra, dice el doctor acá. Derecho a la libre circulación, derecho a la residencia, es decir, la residencia es el punto más íntimo dentro del cual los individuos realizan las actividades propias del desarrollo de su persona. Y en ese sentido es que se establece que el domicilio, que lo asemeja a la residencia, el domicilio es inviolable y únicamente podrá
afectarse y allanarse por medio de una orden de un juez competente que a través de una resolución indique cuáles son los puntos y lugares que deben de registrarse en el caso de un allanamiento y un registro judicial o por parte del Ministerio Público asociado de la policía. Derecho a la nacionalidad, por supuesto, todos tenemos derecho si nacimos en un territorio, tenemos derecho a que se nos respete, que se nos otorgue y adoptar la nacionalidad del lugar donde nacimos, o en el caso de los extranjeros pueden adoptar la nacionalidad guatemalteca. Adquirirla y cambiarla, dice el doctor. Todos tenemos derecho al matrimonio y derecho a fundar una familia, el matrimonio como la institución sobre la cual se erige la misma sociedad. Pero ese matrimonio está fundamentado, está basado en un núcleo de carácter familiar, de lazos consanguíneos, de lazos políticos, que son los que le dan sustento a este matrimonio y que también refleja hacia las instituciones de carácter estatal que inciden también en la vida del hombre mismo. Entonces el matrimonio es un derecho, el derecho de la familia también es un derecho, inclusive como disciplina misma también que trata de apuntalar este derecho. Encontramos el derecho de familia que desarrolla una serie de normativa, una serie de instituciones, de procedimientos para defender la familia. Derecho a la libertad de pensamiento, este es un derecho también de carácter constitucional, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, en el cual nadie puede ser perseguido ni procesado por tener opinión con respecto a diversos temas, aun y cuando sean diferentes a otros grupos sociales, y en ese sentido toda persona tiene el derecho y la facultad de expresar sus propias ideas y de manifestar sus pensamientos. Es de expresar sus ideas, su libertad de conciencia, que se traduce en esa amalgama, en ese conjunto de conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los procesos educativos o de los procesos de estudio personal. Libertad de religión también es otro derecho, es un valor fundamental en el cual el Estado no puede obligar a las personas a asumir una determinada religión, sino que simple y sencillamente debe de permitir que las personas puedan tener su propia religión.
derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a la información, no a la desinformación, sino que a la información, para que podamos tener o formarnos como individuos una opinión relacionados con distintos temas o distintos tópicos, sin que ello afecte a los demás. Otro derecho que es importante es el derecho a la desobediencia civil o a la resistencia a la opresión, porque como parte que somos del conjunto de personas que integramos toda una población, también no podemos aceptar o no debemos aceptar determinadas acciones que van violentando, que van vulnerando los derechos del hombre, los derechos de las poblaciones a vivir de manera digna, a vivir en paz, a educarse, a tener una salud inmediata y de buena calidad. Es decir, eso es lo que le permite a la persona ese derecho a la desobediencia, a no obedecer todas aquellas acciones que vayan en contra de sus derechos mismos. El derecho a intervenir en la elaboración de las leyes, eso debería de ser un quehacer diario y cotidiano de la participación ciudadana en la elaboración de los diversos proyectos para la aprobación de los mismos como ley. Y el derecho de acceso a los cargos públicos. No está acá el otro derecho, que es un derecho político, como es el derecho a elegir y el derecho a ser electo, y como derechos fundamentales. Todos los ciudadanos podemos optar a los cargos públicos, pero también optar a aquellos cargos de elección y a presentarnos ante la población con un proyecto determinado para efecto de que nos puedan elegir y nosotros convertirnos en funcionarios públicos para servir a la población. Entonces, en el marco general de estos derechos humanos, que se dividen en primera, segunda y tercera generación, encontramos estos derechos individuales que están recogidos en la primera parte de la Constitución Política y que les denomina así derechos individuales, en donde aparecen todos estos que acabamos de mencionar. Seguidamente están los derechos humanos de segunda generación y se les conoce también, dice el doctor, como derechos colectivos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que los mismos se refieren a todos aquellos derechos que van a afectar a la colectividad en su totalidad o a determinados grupos de manera parcializada. Y en ese sentido dice que se caracterizan esos derechos de primera, segunda generación porque son de naturaleza económica, son sociales y son culturales. Y dentro de esos incluyen
el trabajo, es decir, lo vemos recogido en la Constitución Política de la República dentro de los derechos sociales, como el derecho que tienen todas las personas, el derecho y la obligación que tienen todas las personas al trabajo. Es decir, a generar los stipendios necesarios para la protección de la persona trabajadora y de su familia. Tenemos el derecho como un derecho fundamental también, el derecho a elegir el trabajo, el derecho a condiciones equitativas en el trabajo y el derecho a protección contra el desempleo. Eso es parte de la seguridad social. El derecho a la igualdad de salarios, cuestiones que en la actualidad no se llevan a cabo ni se respeta la normativa que establece que todos los trabajadores tienen derecho a igual trabajo ejecutado en igualdad de condiciones. Sin embargo, acá pueden desarrollar el mismo trabajo, y si se trata de que el mismo sea desarrollado por hombres y mujeres en igualdad de condiciones, resulta que las condiciones van en desbalance y desmejora de los derechos de las trabajadoras. El derecho, y básicamente se ve reflejado en el salario, toda vez que al hombre se le cancela un salario mayor y a las mujeres un menor salario por el mismo trabajo desarrollado. Como parte también de todo esto, y existe una serie de convenciones que van de carácter internacional relacionadas con el derecho del trabajo, encontramos el derecho a la libertad de sindicalización. Esto significa que todos los trabajadores tienen el derecho a poder organizarse en diversas organizaciones profesionales, en diversos sindicatos. Situación que también en la actualidad, no obstante que está contenido en las mismas legislaciones, no se lleva a cabo y que, contrario a ello, se combate y se crean paralelamente, o se han creado paralelamente, una serie de instituciones diferentes que tratan de diezmar ese ejercicio al derecho de sindicación o de sindicalización, inclusive pervirtiendo a los mismos trabajadores con diversos estipendios. Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso después de los días de la semana trabajados, y tienen también derecho al disfrute del tiempo libre para los alimentos, poder ingerir sus alimentos, derecho a vacaciones pagadas, derecho a un nivel de vida adecuado. Es decir, en cuanto a las vacaciones pagadas, significa que cada año los trabajadores tienen derecho a un tiempo determinado de descanso en concepto de vacaciones pagadas. Y la ley determina que
este derecho debe de ser gozado porque tiene su razón de ser. Las vacaciones no son acumulables ni remunerables en dinero. Deben de necesariamente deben de ser gozadas para que el trabajador pueda gozar de ese descanso necesario después de un año de trabajo, y establece que no son remunerables, salvo, y hace ahí la salvedad la ley, salvo que finalice la relación de trabajo. En ese sentido, debe de pagársele los periodos de vacaciones hasta 5 periodos en los cuales los trabajadores deben de, o el patrono le debe pagar por no haberle permitido gozar de sus vacaciones como la ley lo manda. El derecho a la seguridad social, todos vamos a ir cotizando al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el mismo se establecen determinados programas que al final de la jornada permite a los trabajadores gozar de una jubilación que le dé una pensión, que le dé un ingreso para los momentos ya finales de la vida misma del hombre. Es que se puede jubilar a partir de los 60 años. Eso entra dentro del marco de la jubilación, de la seguridad social, el subsidio que le debe dar el Instituto Guatemalteco por un plazo determinado cuando el trabajador esté cesante y no tenga trabajo. Tiene derecho a la maternidad también, por supuesto, y a disfrutar de una asistencia específica, el derecho de todos los niños a la protección social, derecho a una educación de calidad, gratuita, dice, obligatoriedad de la educación elemental, elegir el tipo de educación para sus hijos, derecho a participar de la vida cultural, gozar de las artes, nos establece el doctor acá, y el derecho a participar en el progreso científico, derecho a la protección de los derechos de autor. Claramente dice que estos derechos imponen al Estado la obligación de adoptar los medios adecuados para garantizarlos, para garantizar a la población y para que ésta los alcance. Vemos entonces que se tratan de derechos de colectivos, derechos que afectan a la sociedad a nivel general y que genera la obligatoriedad para el Estado de preservarlos y, más que preservarlos, de garantizar que los mismos sean aplicados, que los mismos sean otorgados. Y por último, dentro de esa clasificación que se hace de estos derechos humanos, tenemos los derechos humanos de tercera generación y se les conoce también como derechos transterritoriales, establece el doctor, porque trascienden las fronteras de los estados y devienen en cierta forma
en derechos humanos internacionales, en el sentido de que corresponden a la humanidad en tanto sociedad universal. Es decir, son los derechos mismos de toda la humanidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos del ambiente, los derechos de de todos los seres humanos del universo, de toda la humanidad que se ven afectados en un momento dado por los estados presionados por las grandes transnacionales que explotan esos recursos propios de la tierra, recursos que están en la misma naturaleza, pero que sin embargo, por la avidez de consumo, es que se produce toda esa afección a ese tipo de derechos. Dice, podemos mencionar derecho al desarrollo, por supuesto que toda la humanidad tiene derecho al crecimiento, tiene derecho a hacer uso de todo aquello que sea producido y que beneficie y permita el crecimiento de la persona, ¿no?, humana. Dice derecho a un medio ambiente sano y adecuado, derecho a la libre determinación de los pueblos. Este es un derecho, es un principio del derecho internacional recogido en la mayoría de los textos de las organizaciones internacionales en las cuales se impulsa este tipo de derechos, que significa que los estados tienen la libertad de poder autodeterminarse, es decir, autogobernarse, autodirigirse conforme a las formas en que ellos consideren convenientes a sus propios intereses como pueblos. Entonces, encontramos como parte de ese derecho internacional que es recogido de manera fundamental dentro del esquema de los derechos humanos y asumido como tal, el derecho de todos los pueblos a autodeterminarse. El derecho a la comunicación internacional, esto es un derecho muy importante, toda vez que permite la interrelación entre los estados y permite también que se pueda solventar de manera más rápida cualquier percance o cualquier situación que se provoque como resultado de la misma naturaleza o por actos mismos del hombre, y que los estados puedan, a través de la misma comunicación o intercomunicación, poder resolver de manera inmediata. Derecho a la paz y seguridad. Este es un derecho de todos los pueblos. Tienen el derecho a vivir en paz, tienen el derecho a que se les otorgue
la seguridad y que no vayan a ser objeto de agresión, objeto de sometimiento por parte de, de algunos otros grupos de la delincuencia internacional que afecte o que perturbe más bien este derecho de carácter internacional, también recogido por la mayoría de las cartas de las organizaciones internacionales como un propósito fundamental, que es el mantenimiento de la paz después de la primera, después de la segunda, que fueron conflagraciones de enormes consecuencias para la misma humanidad, pero también que encontramos después en una tercera guerra que sin ser una guerra propia de enfrentamiento de los hombres con fusiles o con armas de alto impacto, sí afectó a la misma humanidad, como lo fue la Guerra Fría, que inicia posteriormente a la creación de las Naciones Unidas y que se produce entre esos dos polos de poder, que era entre los Estados Unidos, Europa y los países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese entonces. Ese marco de obligatoriedad institucional de proveer de la paz y el deber que tienen de proveer la paz, lo vemos recogido en el Consejo de Seguridad, el cual dentro de sus diversas atribuciones tiene como fundamental el mantenimiento y la preservación de la paz para la distensión y para que la humanidad pueda vivir y desarrollarse de manera tranquila, sin ningún sometimiento, sin ningún tipo de sometimiento. Tienen también derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, es decir, las Naciones Unidas y la misma UNESCO también, como una organización especializada de carácter internacional, va asignando o de conformidad con determinadas características aquellos lugares a los cuales debe de otorgárseles protección por considerárseles patrimonio de la humanidad misma. El derecho también de los cónyuges a decidir libre y responsablemente el número y el momento de nacimiento de sus hijos, como estaría como parte más bien de un derecho humano de primera generación, que lo conjuga con el derecho a una de educación y una información adecuada de los hijos, y los otros, el derecho a objeción por motivos de conciencia, de credo y toda esa serie
elementos para o que se ponen en juego cuando hay una determinada creencia con respecto a, por ejemplo, a realizar determinados actos, aun y cuando estos vayan en contra de sus mismas de su misma integridad física. Esos son entonces los tres, la clasificación de los diversos, dentro de ese globo o dentro de ese pastel que son los derechos humanos de manera general, se hace una clasificación en las cuales le da una porción derechos humanos de carácter individual, luego otra porción derechos humanos de naturaleza social o derechos humanos de segunda generación, y por último los derechos humanos de carácter internacional que pertenecen a la misma comunidad internacional y que también en aras de la existencia y defensa de esos derechos se les otorgan todas las posibilidades de actuación y defensa de los mismos, reconocimiento de diversas agrupaciones que vayan encaminadas a proteger y a defender este tipo de derechos. En su libro, el doctor realiza un bosquejo, dice, del desarrollo histórico de los derechos humanos, dentro del cual distingue 3 etapas fundamentales, siendo la primera de carácter embrionario, establece él, en la cual los derechos humanos no están precisamente prescritos ni escritos en textos con fuerza de ley, sino que están o forman parte del ambiente mismo, pero que todavía no están definidos como derechos humanos. Dice el doctor acá que la Biblia contiene conceptos que van en esa dirección y también nos podemos remontar a tiempos muy remotos en donde los derechos humanos resaltan más por su proyección negativa que por su proyección positiva. Termina él. Luego indica que la segunda etapa en que los derechos humanos comienzan a plasmarse ya de forma escrita, calcados en piedra y en papel, dice, comienzan a plasmarse en textos escritos con fuerza de ley. Se inicia según el consenso de los juristas especialistas en esta materia, es decir, en la materia de los derechos humanos, pero también en el ámbito del derecho internacional. Es aquí donde tratan de crear la base teórica de los derechos humanos para darle apoyo y sustento a los mismos, y determina que es a partir del año 1215 con la adopción de la Carta Magna en Inglaterra, especialmente donde se establecen garantías de carácter procesal. Y luego de esa Carta Magna de Inglaterra,
Tenemos la que le sigue en 1628, que es la petición de derechos. Luego, en 1679, la ley de habeas corpus, es decir, que ya son instrumentos que contienen determinadas garantías y determinados derechos a través de los cuales también se le trata de darle la base o el piso o el suelo teórico jurídico para establecer la existencia de estos derechos humanos, la existencia histórica o el decurso de estos derechos humanos. La ley, y en 1689 se promueva el Bill of Rights, y estos tres instrumentos se complementan y desarrollan la misma Carta Magna. Es decir, ya en los años anteriores, allá a 1600, en el año 1600 se trata de darle la existencia de instrumentos jurídicos que contienen garantías de derechos humanos y de derechos de naturaleza procesal. Sin embargo, encontramos que en el año 1776 se produce la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, cuyo contenido es incorporado en el Acta de Independencia de los Estados Unidos, con lo cual los derechos humanos individuales ascienden a nivel constitucional. Tomemos en cuenta que también acá John Locke juega un rol bastante importante en la Carta Magna de los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos, porque teniendo en cuenta la naturaleza liberal en la cual trata de ponderar derechos como la libertad privada, la libertad a la propiedad privada, derechos ya realmente como los derechos que vimos, derecho a la vida, que son incorporados también a esta acta de independencia, con lo cual dice ascienden a nivel de derecho constitucional, y esta tendencia siguió en las declaraciones de independencia y las constituciones de los nuevos pueblos de América. En 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. En 1793 aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, y luego tenemos una tercera etapa que inicia en 1917, como les decía, ya se empieza a introducir en la mayoría de cartas o de constituciones de los países. Caracteriza por el salto de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, y la adopción de instrumentos internacionales como la Carta de Naciones Unidas ya en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los pactos internacionales sobre derechos humanos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, declaraciones y convenios regionales sobre derechos humanos en Europa y en América. Están las comisiones específicas regionales, europea e interamericana, organización jurisdiccional para conocer violaciones de derechos humanos. Está la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convenios específicos, derechos de la mujer, derechos del niño, aparición de nuevos derechos, derechos humanos de tercera generación. Y luego tiene, vamos a ver, el día viernes, ¿a qué se refieren estos derechos internacionales universales sobre los derechos humanos? Por el día de hoy los vamos a dejar acá y nos vamos a ver el día viernes, ya que el tiempo transcurrió y ustedes tienen otro curso al cual tienen que ingresar. De tal manera que les deseo feliz tarde y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.